Bien, señores, son las 8:06. Con nosotros está el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. El tema fundamental es el anuncio de la liquidación de la CDEE. El pasado viernes, la comisión liquidadora ofreció una rueda de prensa en la que se planteó que a más tardar 31 de junio ya estará completado el proceso de liquidación. Entonces, algunos hemos tenido cierta extrañeza porque se trata de una entidad creada por ley que solo una ley puede eliminar, y entonces también se anunció el traspaso de los contratos de la CDEE a las generadoras, cosa que está a la distribuidora, cosa que está expresamente prohibida por la Ley General de Electricidad, que impide que las distribuidoras manejen contratos que no hayan sido licitados. Entonces, aquí está el ingeniero Almonte, que nos va a explicar el proceso y responderá a estas inquietudes, como la parte jurídica que uno ve un poco tal vez atropellada con relación al tiempo que se dispone para todo este proceso, puede cumplirse. Bueno, muy buenos días. Quiero darle un saludo primero, un abrazo a Jonathan Liriano, a Holly Matos, mi amigo, el viejo camarada y amigo Eury Cabral, y también un abrazo y un saludo, tu hermano, Julio, y un saludo especial a Julio Martínez y a María Elena. Y María Elena, buen día. Esa querida dama que perfuma siempre toda la mañana este programa y las ondas hercianas. Sí. Un saludo a la población dominicana. Julio, yo te agradezco mucho, a todos ustedes les agradezco mucho la invitación a este programa, que yo venga en físico, en vivo y directo. Así es. Porque estoy aquí todos los días por boca de Julio Martínez Pozo. Bueno, por lo menos tenemos presente. Todos los días. De que está presente, está presente. El sector. No, pero particularmente el ministro Almonte. Sí, y los contratos fueron licitados antes. Sí, yo decía que hay muchas maneras de invitar a uno a un programa. Esa es la peor, pero bueno. Yo estoy aquí. Mira, Julio, yo quiero aclarar, porque se ha generado una importante confusión con relación al tema de la liquidación de la CDE, que yo asumo que quizá es por un problema de déficit de comunicación de parte de la comisión liquidadora y mía particularmente. Digo yo. ¿Qué podría ser eso? En ningún momento, este gobierno, ni el presidente Luis Abinader, ni quien les habla, se ha planteado la disolución, la desaparición de la CDE por decreto. Nunca, en ningún momento. Lo que hizo el decreto 342-20 fue crear una comisión que se encargaría, y así lo hice textualmente, que se encargaría de trabajar para la liquidación de la CDE. Pero ese decreto no disolvió, no desapareció a la CDE, sino dice, en cumplimiento con la ley 113 y la ley 142-13, ambas, fundamento del Ministerio de Energía y Minas, que establecen en algunos de sus artículos que las atribuciones y funciones de la CDE pasarían al ministerio, etcétera, y que el ministerio es el ente público de mayor autoridad nacional en los asuntos energéticos y de minería. En función de eso se pasó entonces al proceso de liquidación de la CDE, proceso, que no significa un acto puntual, un proceso. Y al final, incluso en el documento leído en la rueda de prensa de la pasada semana en el Palacio Nacional por la Comisión de Liquidación, documento que yo presenté, en uno de sus párrafos finales dice que en los próximos días se presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la derogación de los artículos de la ley 125.01 que sustenta la creación de la CDE. Cuando ese proyecto de ley sea conocido y aprobado, cuando sea, entonces la desaparición o disolución jurídica de la CDE quedará por ley, no por decreto. Luego, alguna gente no ha ido a ese punto. Se ha quedado en que nosotros, de una manera, irracional, estuviésemos pretendiendo liquidar una institución
mediante decreto cuando ella está establecida por ley. Pues no somos así. Nosotros hemos establecido que desaparecerá la CDE cuando se apruebe la ley. Julio dice, pero al 31 de junio no, que es muy corto tiempo. Bueno, nosotros presentamos y nosotros no planteamos como un horizonte de tiempo originalmente hasta el 31 de junio. Si la ley no ha sido aprobada para esa fecha, pues no hay ningún problema. Es cuando sea aprobada la ley, que será conocida, discutida con toda libertad y autonomía por parte del Congreso. Cuando sea aprobada la ley, en ese momento se concreta la disolución de la CDE. Ahora, mientras tanto, la comisión ha tomado de medidas que tiene atribuciones para ella, que tiene que ver con el personal, tiene que ver con el traspaso de contratos, con los trabajos para traspasar algunos activos a algunas otras empresas del sector, etcétera. Entonces, eso no podría ser, o sea, si empezó el proceso y no se ha concretado, ¿no se supone que no se puede tomar ninguna acción? No, porque es lo contrario, porque aquí hay otra confusión. Explícanos eso. No, aquí hay otra confusión. Yo he escuchado a gente y a gente que ha escrito que nosotros estamos usurpando responsabilidades de la CDE. Es lo contrario. En el 2013 se aprobó la ley 113 que crea el Ministerio de Energía y Minas con el propósito de absorber, asumir las funciones y atribuciones de la CDE como órgano rector principal del sector energético del país, porque no vamos a tener dos órganos, es uno. Bien, y entonces, 2 meses después, el presidente Danilo Medina logró que se aprobara en el Congreso la modificación a esa ley, aprobando la 142.13, agregándole un artículo 24 a la 113, en donde establecía que se suspendía el traspaso de esas funciones y atribuciones de la CDE al Ministerio hasta el 2018. La motivación no explicada, pero todo el mundo sabe que la motivación fundamentalmente fue hasta que se terminara la construcción de Punta Catalina, que se licitó en el 13, se inició la construcción en el 14 y tenía previsto, según el contrato, finalizar la construcción en el 17. Entonces el gobierno de Danilo Medina dijo, no apliquen el traspaso de la CDE o su función al ministerio hasta el 18. Vencido el periodo del 18, entraba en plena vigencia la ley 142.13 y no se aplicó esa vigencia. Lo que ha hecho el presidente Luis Abinader con su decreto es aplicar la ley, porque quien usurpó las funciones del ministerio en la CDE durante 2018 hasta hace poco fue la administración pasada, porque ya no le correspondía según la ley 142.13. Están acusando a esta administración de lo que hicieron la administración pasada. De manera que no hay ninguna usurpación, es que la ley 142.13 manda que esas funciones sean asumidas por el ministerio. Por otro lado, en lo que se refiere a los contratos, miren, hay dos cosas. Los contratos, quien tiene que tener contrato de acuerdo a la ley 125.01, sobre todo en el artículo 110, bueno, y otros, son las empresas distribuidoras. En un esquema elemental de lo que se llama la organización de un mercado eléctrico en cualquier país del mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de las reformas que se aplicaron en el mundo entero, incluyendo los desarrollados, no en América Latina, en Estados Unidos, en Inglaterra? Es crear un mercado eléctrico en donde los agentes básicos son y deben ser el que produce electricidad, que son los generadores, el que compra y distribuye, que son los distribuidores, el que planifica, que es el ministerio o la Comisión de Energía, y quien regula, que es la superintendencia. En ese mundo no cabe una corporación estatal o de cualquier tipo como había antes, que jugó un rol extraordinario, pero lo jugó. En la nueva realidad económica y de desarrollo tecnológico y económico y de regulación del sector eléctrico, ya no. Entonces, en ese mercado, quien hace la licitación para comprar energía que le va a distribuir a sus abonados es el distribuidor. Son las empresas distribuidoras, mediante un proceso de competencia, para generar competencia en el segmento de generación, porque en el segmento de distribución y de transmisión es muy difícil la competencia, porque son, si se llaman, más o menos monopolios naturales. En generación la competencia se da por dos vías, en el mercado de spot o mediante el concurso, competencia o licitación de contratos. Entonces, la ley 125.01 le asigna a las distribuidoras ese rol. La presencia de la CDE le usurpó eso, en cierto sentido, porque la CDE
firmó contratos, pero unos contratos que cuando usted ve, dice, ¿cuál es el sentido? Porque esos contratos es para compra de energía y potencia que se traspasan de manera casi automática a las distribuidoras. Y quien entonces paga la energía y la potencia contratada son las empresas distribuidoras, las que la han estado pagando. Nosotros, con la transferencia de los contratos vigentes a la distribuidora, no estamos agregándole ningún centavo de costo adicional. Es que son las distribuidoras que están comprando la energía y pagando la energía a esos contratos desde cuando se firmaron. Hay un aspecto ahí para que usted nos lo aclare, por favor. En primer lugar, cuando estamos hablando de traspaso de funciones de la CDE al ministerio, tenemos entendido que son las funciones de rectora, pero lo que tiene que ver ya con la condición de administradora de los activos del Estado en el sector eléctrico, por lo menos el artículo 138 es categórico en que esa es una función exclusiva de la CDE. Eso por una parte, en eso, no en todo lo que tenía la CDE de rectoría que la limita a una institución, a una empresa específica que administra esas acciones. Porque usted mismo decía recientemente, ministro. Mire, el artículo 138 lo que establece es que la CDE liderará las empresas del sector eléctrico. Eso dice el artículo 138 de la ley 125.01. Cosa bastante ambigua, por una razón muy sencilla. Esa misma ley en el 2001, en el mismo artículo, en los párrafos siguientes, habla de que las empresas... ministro, agrégale una palabrita, liderar. Liderar y coordinar. Yo lo tengo aquí el artículo. Liderar y coordinar. Liderar y coordinar. Perfecto. Ahora, para liderar y coordinar hay que existir. Pero ¿cuáles empresas del sector eléctrico? En el 2001, cuando se aprueba la ley 138. Porque las distribuidoras habían sido privatizadas. Entonces eran gestionadas por los propietarios privados. Las empresas hidroeléctricas y ETED, la misma ley decía que tenía que establecerse como empresa autónoma con capital personal con personalidad propia y patrimonio. Entonces ellos iban a funcionar como empresas independientes. ¿Cuál era la que quedaba? O sea, fue una designación bien aérea lo de que la CDE irá a empresa. ¿Cuál empresa? Si las distribuidoras se fueron. Y ETED y EGI iban a pasar a ser, según mandato de esa ley, empresas independientes. Por eso fue una designación. Pero además, esa ley no le creó a la CDE en ese momento 2001 personalidad jurídica propia, personería jurídica propia, no le creó. Se intentó hacer después con el decreto 64702 en el 2002. Se intentó hacer cuando se dijo, se crea la CDE con personalidad jurídica propia, el patrimonio, etcétera. Pero que no se puede hacer por decreto, la creación de una empresa con personalidad propia. O sea, ese decreto era una violación. Y después en el 2008, en el 2002 también, en el decreto 648, se creó el Consejo de Administración de la CDE y la figura del vicepresidente ejecutivo, porque hasta ese momento era el administrador general. Pero fue por decreto. Mediante decreto se fue constituyendo la CDE un monstruo. ¿Qué después pasó con la CDE? Lo mismo que le pasó a el vicepresidente ejecutivo de la CDE con más poder que el ministro de Energía y Minas. Sí. Una ambigüedad grandísima. Y después pasó, en el 2009 hubo otros decretos que le dio mucho poder a la CDE. Y después entonces esa CDE, que se entendía había desaparecido casi en el 2000, cuando la reforma del 1999, en el 2001, se constituyó en algo muy fuerte, que yo estoy mirando todavía hoy, que nadie se atrevía después a abordarla. Me recuerda, y escúcheme, un pasaje de una obra de Galileo en donde habían dos personas, había uno que estaba cincelando un león y le sacó tanto brillo a ese león que un día amaneció y no pudo trabajar sobre él porque le cogió miedo. Pero era una creación mía. Entonces, se le dio mediante decreto tanta fuerza y tanta oropela a la CDE que después parece como que es un poder natural, que es una blasfemia el que se atreva a plantear su transformación. Entonces, yo lo que quiero es terminar con el asunto de los contratos, Julio, es que los contratos a que tú te has estado refiriendo contiene una cantidad, compromiso de pago de energía a unos precios establecidos en esos contratos y que lo ha estado pagando la distribuidora desde siempre.
La CDE nunca ha pagado un centavo de eso porque ella no produce ni nada. La CDE no. Pero, entonces, traspasar esos contratos no es más. Lo paga la distribuidora y el gobierno. Y el gobierno con el subsidio. El gobierno. O más bien el gobierno. Pero que no hay ninguna novedad con el traspaso. Lo único que hay con el traspaso, ¿tú sabes qué es, Julio? Que se cambia el nombre del tenedor del contrato. Porque esa energía del contrato la hemos estado consumiendo y además se firmaron, ¿tú sabes cuándo? En el 2016 y 2017 nosotros encontramos esos contratos. Otra cosita, ¿y cómo brincar el artículo 110, que es categórico, en el sentido de que las distribuidoras no pueden tener contratos que no hayan sido licitados? Y el segundo aspecto del artículo 110 es que no pueden contratar más del 80% de su demanda de energía. Te lo digo. Es decir, ¿cómo brincar esos dos aspectos que son categóricos? Porque es categórica al decir, solamente contratos que hayan sido licitados pueden ser manejados por el sector. Pero escúchame, Julio, tú estás haciendo esa pregunta tardíamente. Sí. Porque es que esa pregunta no la estábamos haciendo nosotros desde que estábamos en la oposición. Okay. Esa pregunta es si fue la administración. Nosotros no hemos hecho un solo contrato. Okay. No, este gobierno no ha firmado, no ha hecho un solo contrato. Pero eso contratos, pero déjame explicarte, esos contratos que usted lo consideró ilegales de todo. Espérate, ahora son los que se traspasan. No, eso es falso. Eso es falso. Es que el Estado es que es falso. ¿Y el sector? Es falso. Me recuerda a la época en donde la gente ponía en boca de otro lo que no había dicho para poder atacarlo. Para poder atacarlo. No pongan en boca mía lo que yo no he dicho. Pero déjame explicarte los contratos, Julio. Para que se aclare, no para atacarlo. No hay ánimo de atacarlo. Que tengo la oportunidad ahora. ¿Quién firmó esos contratos? Dame esos contratos. Esos contratos fueron firmados en la administración pasada del PLD. ¿Y la vigencia? En el 2016 se hizo una licitación y se hizo otra en el 2017. Fue por licitación, Julio. Licitación en donde se contrataron, se contrataron 540 y pico de megavatios. ¿Por qué tiempo? Licitación de energía con empresa nacional. Escúchame, déjame decirte. Hay dos cosas que no pueden ser licitación. La conversión. Pero déjame decirte, Julio. Pero la conversión no puede ser licitación. Pero déjame hablar, que tú tienes 2 semanas hablando, dame un chancecito a mí aquí. Para hacerlo. Dame un chancecito a mí aquí. Adelante. Mira, en el 2016-2017 se celebraron contratos de compra de energía con empresas locales de corto plazo. Se vence en el año que viene, el 2022, y se contrataron 540 y pico de megavatios. Por licitación. En el 2017, es parte de esos contratos, es que se están traspasando. O sea, fueron hechos por licitación. Bien. Después se firmó en la administración pasada también contrato por la conversión. Exactamente. De gas natural, de Quiqueya 1, Quiqueya 2, CESPEN, y por un proceso tecnológico de conversión que también hizo DPP. Pero esos fueron contratos firmados en la gestión pasada que nosotros hemos llegado y hemos encontrado ahí. O sea, no es que nosotros hemos hecho ni esa licitación, ni hemos firmado ese contrato, lo encontramos. Y en esas condiciones es posible, como tú lo dices, que la distribuidora y el sector eléctrico quedara, porque al final fueron licitaciones que se hicieron comprometidas con la firma de la distribuidora, que es la compradora. Entonces, por contrato, más de lo que establece la ley, que el 80%. Ahora, nosotros encontramos esos 90 y pico por ciento de compra de energía por contrato. La encontramos nosotros, este gobierno. No se nos puede acusar a nosotros lo que no hemos cometido. Y ahí que yo veo si hay una violación. La otra parte del contrato. 2022. No, los contratos de la conversión a gas fueron a 10 y más años. Terminan en el 30 y pico. 15 años, 10 años. Firmado en la gestión pasada. Encontrado por nosotros cuando llegamos. Y los otros contratos que fueron de la licitación se vencen el próximo año. Ahora, hay otros contratos que son lo de las renovables, que también fueron firmados en la administración pasada, en base a la política de incentivo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Los contratos firmados en la administración pasada por la CDE, tras pasarle esos contratos con la anuencia de los contratados, es decir, de las empresas, pasarlo a la distribuidora con el mismo precio. Los mismos contratos que no se traspasaron porque la ley lo impedía. Con el mismo precio. Estaba en manos de la CDE porque impedía que la distribuidora lo tuviera, porque la ley lo impide. La ley no impide. La ley no impedía que los contratos, la licitación pasaran a manos de la CDE, de la distribuidora. Es lo contrario. La ley lo estimula, lo jala, le pide.
contratos de generación y de venta de energía, que la tenga la distribuidora. Ahora, licitado por ella con la superintendencia. Lo que pasa, Julio, Julio, es usted busca la ley y la ley es taxativa. Los tienen que ser licitados por la distribuidora con la supervisión de la superintendencia de electricidad. Claro que sí. Entonces, eso no han sido licitados por la distribuidora. Ninguno de esos contratos. ¿Cuáles? Ninguno. No, ninguno no. Ninguno de esos contratos. No. La CDE, cuando hizo la licitación en el 16-17, lo hizo precisamente, hace la licitación, pero lo hace. Manejaba la distribuidora. Según ella, investida la autoridad que le dio un decreto que le hacía líder y coordinadora a las empresas. ¿Por encima de la ley? ¿Por encima de la ley? Es que por encima de la ley fue que se manejó en gran medida la CDE y la gestión entonces pasada. Ellos violaron la ley y vamos a meterle más violaciones a la ley. No, lo que estamos haciendo es aplicando la ley y se va a liquidar pasando los contratos a la distribuidora. Ahora yo te pregunto a ti, la liquidación. ¿qué implicaciones tiene? Porque lo que estamos es pasando los contratos para que la relación entre el que compra y el que vende sea bilateral, directa. Y no incluye ni un centavo, porque yo he escuchado decir que esos contratos que tienen precio elevado van a contribuir a la quiebra de la distribuidora. La distribuidora van a comprar energía al mismo precio que le estaban comprando de hace años. Ese traspaso de los contratos no significa aumento de precio. Significa cambio de tenedor de contrato, de quien es dueño del contrato, que ahora el contrato, en lugar de ser dueño de la CDE, son las distribuidoras. Y punto, pero el precio es igual. Y hay derecho adquirido de los actores. El costo es igual. Entonces, y es lo mismo que estamos pagando. No varía nada. De manera que todo aquel discurso de que va a tener un impacto desastroso en la finanza de la distribuidora, ¿en qué se fundamenta eso? Varias entidades han anunciado que van a objetar eso ante la justicia. Y ante el Tribunal Superior Administrativo, por ejemplo, lo anunció ADOCO, y lo anunció la Fundación Justicia y Transparencia. Pero déjame decirte, por estos aspectos, escúchame, por estos aspectos de la ley que son claros y muy precisos. Pero porque hasta ahora usted y yo no tenemos diferencia. Lo que pasa es que tenemos una lectura distinta de las cosas, porque si yo tengo una ley que me dice que la CDE es la que tiene que liderar el sector, entonces no puede liderar energía y minas. Pero en la sede está por debajo de energía y minas. El Ministerio de Energía y Minas es el ministerio que lidera el sector de energía. Tú te quedaste nada más en la ley. No es verdad. Espérate. Hay una ley. Julio, la Ley General de Electricidad no establece eso. Julio, tú te has quedado en la ley 125, que es el 2001, pero existe la ley 113, que es el 2013. Sí. La ley 142 modificó algunos aspectos, pero ese aspecto no. Establece que la máxima autoridad del sector regulador, eléctrico, pero no puede ser parte ni tener empresa, ni estar en empresa tampoco. ¿Es qué? El ingeniero, el ministerio, como rector, y usted lo dijo. Usted dijo que Punta Catalina. Esa es la razón. Esa es la razón. Cada empresa opera de manera autónoma, ese es el trabajo que está haciendo la comisión de liquidación. Ingeniero Almonte, gracias. Sí hay que aclarar que la constitución del ministerio le da el liderazgo al ministerio del sector eléctrico. Claro, eso es lo que. Y lo dice la rector. No, pero el ministerio no es ninguna empresa. El ministerio no es ninguna empresa, porque también esa es una manipulación que se está haciendo el tema. Pero usted está al frente de una empresa. Usted es el jefe del consejo de administración de una empresa. Y ministro a la vez. Espérese. Yo soy presidente ex oficio honorífico del Consejo de Administración, pero el vicepresidente ejecutivo, es el vicepresidente ejecutivo, que es Andrés Atasio. Por mi condición de participar en ese Consejo de Administración, yo ni cobro un sueldo, ni tengo vehículo, ni un galón de gasolina, ni dieta. Yo no recibo nada. La parte taxativa es que esa es una empresa y usted está presidiendo una empresa. Y ese no es un rol del ministerio. No presido ninguna empresa, no tengo ningún rol ejecutivo en ninguna empresa. Pero usted es el presidente del consejo de esa empresa. El presidente que usted no cobre no quiere decir que usted no sea presidente honorífico es oficio. Pero el ministro de Hacienda es presidente del consejo, participa en el consejo del Banco de Reserva, que es una empresa también. Y eso no es ahora, eso es viejo. Sí, es cierto, es decir, no tengo funciones ejecutivas en el consejo. La función ejecutiva la tiene Andrés Atasio, que es el vicepresidente ejecutivo. Todas las empresas, todas las entidades públicas del sector eléctrico están adscritas al Ministerio de Energía y Minas. Que estén adscritas no quiere decir que sean dependientes directos, ni que el ministro de Energía y Minas tenga derecho a ir, por ejemplo, a una distribuidora o empresa de transmisión y tomar ninguna decisión, porque no tengo responsabilidad ejecutiva. Sencillamente soy un hacedor de política y un servidor y un tutor de los de las empresas. Que la nueva ley, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad empresarial. La nueva ley no establece que tú
o el ministro puede ser parte de esas nuevas estructuras que se crean o taxativamente lo impide? No lo impide. La nueva ley no se refiere a eso. La nueva ley lo que se refiere a la ley 113, tú dices la que va, la que se va a proponer. No, una y otra. O sea, primero para la actualidad. La actualización. La ley que se va a proponer es una ley que tiene que respetar y va a respetar rigurosamente el ordenamiento jurídico dominicano. Y la ley de función. ¿Y seguirá el ministro siendo el presidente del Consejo? Sí, ese tema no lo toca. Porque es un tema que incluso puede cambiar mañana si el presidente hace un decreto y dice no va a ser ministro, va a ser otro. La presidencia del Consejo no es un tema que tiene importancia. Usted no tiene ninguna. Usted como ministro en ese consejo no tiene ninguna. No tengo. Usted no ni discute ni nada. No. ¿Cuál es su función entonces en el consejo? No, fíjate. Para que aclaremos. La función del presidente de un consejo. No. Pero es la función del presidente de un consejo. Usted puso un ejemplo bien, el del ministro de Hacienda en el Banco de Reserva. Pero el ministro de Hacienda en el Banco de Reserva, Antonio, toma decisiones. Sí, pero participa. Y toma decisiones. No toma decisiones. Sí, señor, toma decisiones. Pero eso tiene una administración que es la que toma las decisiones. Déjeme aclarar. El tema básico que yo quiero que quede claro, yo voy a tocar ese punto. Sí. El tema básico que yo quiero que quede claro es que los contratos que se están traspasando en este proceso, y que incluyo ya, muchos de ellos han escrito cartas a los empresarios que están de acuerdo y no tienen ninguna objeción. Y los contratos que corresponden a las renovables tampoco tienen ninguna objeción. O sea, que no hay problema con eso. No, el problema lo he escuchado yo en alguna gente que lo dice, pero no hay problema, porque sus derechos están garantizados. Y las distribuidoras no tienen impacto de un centavo en eso, porque es la energía que han estado pagando hace mucho. Ni cambia condiciones ni aumenta. No, nada de eso. Lo único que cambia es el nombre del dueño del contrato, que van a ser la distribuidora. Entonces, eso no tiene ningún impacto en ese sentido económico, porque no va a pasar nada económicamente que no estuviera pasando ya. Que alguna gente ha dicho, bueno, pero tú has dicho que esos contratos tienen elevado precio. Yo he dicho que esos contratos, algunos de ellos, puede ser que tengan unos precios superiores a lo que la distribuidora lo puedan conseguir. Ahora, eso no significa que este gobierno va a llegar el 16 de agosto y el 17 va a decirle a las empresas que tienen, con los que tienen contratos, no, yo no conozco ninguno de esos contratos, porque hay derechos adquiridos. Nosotros tenemos que respetar eso e iniciar un proceso futuro posible de algún cambio de algunas condiciones, pero nosotros no somos locos y tenemos que respetar ese orden y esa situación. Marlena, Oli, Jonathan. Sobre lo del consejo. Sí, y sobre lo del consejo. El Consejo Unificado de Administración es un esfuerzo que ha hecho el presidente por ver cómo, en primer lugar, unifica la gestión de las empresas distribuidoras. Tenemos 3 empresas distribuidoras con una política y una estrategia de compra, por ejemplo, y suministro, cada una diferente, y con unos sistemas diferentes para hacer lo mismo. Nosotros estamos tratando, por ejemplo, nosotros lanzamos una licitación recientemente, una licitación para la compra de equipamientos, etcétera, a la empresa distribuidora, consolidada, a ver si se consigue mejores precios. Ahora bien, en eso yo como rector de la política, presidente quiere que yo participe en las discusiones y en las propuestas y en el diseño de la política de gestión de la distribuidora, a ver si salimos camino, porque no es fácil. Y reconozco que incluso en ese ámbito hemos tenido ciertos rezagos. Pero el vicepresidente ejecutivo de la distribuidora, el que toma decisiones, el que participa, por ejemplo, hoy anda para el este, en una reunión con todas las regionales del este, de este, es el vicepresidente ejecutivo Andrés Atasio. Yo participo en el consejo, hago mi propuesta, hago mi planteamiento, etcétera, pero no realizo, propiamente hablando, ninguna labor ejecutiva empresarial. Eso es todo. De manera, ahora, si se quiere de ahí sacar otra cosa, bueno, ¿qué yo voy a decir? Pero la ley que faculta a la CDE y a la Comisión Liquidadora de la CDE para hacer lo que se está haciendo es la ley 142-13, basada también, que modifica la ley 113, que establece al Ministerio de Energía y Minas como la máxima autoridad en el área de minas y en electricidad. No pueden haber 2 autoridades. La CDE jugó su rol, pero el país creció a un punto tal que ya no es necesaria. Lo necesario es son empresas distribuidoras fuertes y saneadas, empresas de transmisión fuerte, hidroeléctrica fuerte, regulación a través de la superintendencia y una estructura hacedora de políticas y de planes de expansión, de desarrollo y de representación, que es el Ministerio de Energía y Minas.
Ese es el mundo que corresponde en estos momentos. Okay. Jonathan, Marilena, Ministro, adelante. hago un paréntesis para hablar de minería. ¿A qué nivel están los proyectos de expansión de algunas empresas? Por ejemplo, en el caso de la Falcon Bridge, el proyecto de Loma Miranda, Barrigold, el de Pueblo Viejo. Empresas que han dicho que la única manera de garantizar vida útil por más años de estas empresas es con estos planes de expansión. Entonces, le pregunto por esos dos proyectos específicos y la política de este gobierno. Hay muchos que dicen, hay que explotar estos recursos que tenemos. Hay otros que se oponen porque dicen que el daño a nivel de medio ambiente sería tan grave que ahí no valen planes para remediar, ni que se destine el 50% establecido por ley de las inversiones a estas comunidades. 5%. Entonces, mire, Falcon Bridge, Barrigold y la política del gobierno. Mire, yo puedo decirle, y muchas gracias por la pregunta, que el compromiso principal de este gobierno es con la preservación del medio ambiente, la vida y los derechos de las comunidades. Ahora bien, este gobierno también dice que seguirá apoyando todo proyecto de explotación minera siempre y cuando estos proyectos se garanticen que no se producirán daños irreversibles, daños digamos inaceptables en el ecosistema. No hay contradicción en esos dos planteamientos que he hecho. Lo otro es plantearse la no minería en absoluto o la minería irresponsable y depredadora. El gobierno ha dicho no, ni una cosa ni la otra. Respaldamos, promovemos la explotación de los recursos mineros y la riqueza minera que está en el subsuelo y a flor de tierra en República Dominicana. Ahora, esta explotación tiene que hacerse de una manera responsable con el medio ambiente. ¿Y de qué manera usted determina la responsabilidad con relación al ecosistema del medio ambiente? Basado en lo que le diga la investigación, la evaluación científico-técnica que se expresa en estudio de impacto ambiental, que es lo que se hace en todo el mundo. No hay otra manera, lo otro es subjetividad, presunción, me parece, yo creo, dicen. Entonces, lo primero que tiene que establecerse, como establece la ley, el ordenamiento jurídico aquí respecto al medio ambiente es bastante funcional. La ley establece claramente, usted quiere hacer una presa de cola, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Usted quiere hacer una explotación minera, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Y el equipo de especialistas en gestión ambiental del gobierno, más los consultores que contrate, hacen la evaluación y le dan seguimiento a ese estudio y determinan si la ejecución del proyecto es tolerable o no es tolerable. Y entonces se da el permiso para la explotación. Pero tiene que hacer primero el estudio de impacto ambiental. Lo demás es subjetividad. Entonces, en lo que se refiere a esos proyectos, como en el caso de la Barrigold, lo que la Barrigold quiere es construir su presa de cola, que es un ámbito, una estructura que le permita el almacenamiento de residuos del proceso de trabajo de ella en la mina, que tiene una serie de materiales que son inertes, pero también tiene algunos que no lo son tales. Y por consiguiente no se pueden lanzar como arena sobre la tierra, sino que tienen que ser controlados en lo que se llama presa de cola. Ellos están proponiendo, le parece conveniente hacerlo en un área que se llama Cuance, en Yamasá. Nosotros hemos planteado que evalúen también otras áreas. Ellos tienen varias opciones, pero las demás opciones no son opciones según ellos. Entonces, la comunidad de Cuance, la comunidad de Yamasá, digamos que sectores de esas comunidades se oponen a eso. Lo que estamos nosotros es en discusión y evaluación con la empresa y con la comunidad también, a ver cómo buscamos una solución que se base en las proyecciones de impacto de estudio de impacto ambiental. Se ha desarrollado algunos sectores una especie de animadversión con relación a la minería, no en todo, yo creo que la mayoría de la población está de acuerdo, pero hay algunos sectores, y yo he planteado y planteo, ningún país del mundo se ha planteado como solución a nada anular la minería por completo, e incluso las naciones gobernadas por los gobiernos o los líderes políticos más progresistas, como Correa, como Evo Morales, para citar dos, la minería creció a niveles, la producción en dinero de la minera en la Bolivia de Evo creció en más de 560% de 2007 a 2017.
En 2004, algo así. Sí. Bueno, vale 560% según informe de la CEPAL. Y el Ecuador de Correa fue en el 2013 declarado el 6º país más atractivo en inversión extranjera para minería. ¿De qué se trata? ¿De que eran depredadores? No, de la conjugación, de la extracción de la riqueza que le pudiera permitir a trabajar y ampliar los trabajos de asistencia social, pero haciéndolo cumpliendo con los estudios de impacto ambiental y la preservación del medio ambiente. Eso es lo que corresponde a República Dominicana. Yo creo que aquí este es un debate que tiene que ampliarse, tiene que ejercerse, y el gobierno, repito, va a impulsar, va a promover el respeto a la aplicación de la ley, de que las empresas tengan derecho a hacer su estudio de impacto ambiental, que presenten los resultados, y las decisiones que se tomen deben de ser las que correspondan a la integridad del ecosistema y a los intereses nacionales. Pero no estamos de acuerdo con posiciones radicales ni de un lado ni de otro. Mira, aquí tenemos una mina de oro ya confirmada con una reserva de oro muy importante en Romero, San Juan de la Maguana, pero no se ha podido todavía pasar porque el gobierno pasado bloqueó, impidió el proceso de completar el proceso de la concesión definitiva y derecho a explotación, y nosotros estamos tratando de ver de qué manera eso se evalúa para echar hacia adelante. Lo mismo sucede con Unigol, que también es otra mina que tiene oro, y hay otros yacimientos. Yo pienso, y lo de Loma Miranda, insiste la Falcon Bridge. Hasta ahora no, y lo de Loma Miranda es otra cosa. Loma Miranda tiene un impacto muy, muy relevante, y el gobierno muy claramente a través del medio ambiente expresó el rechazo a esa pretensión de la Falcon Bridge en Loma Miranda. Nosotros tratamos de ver cómo se conjugan el derecho y los intereses del impacto ambiental, de la preservación del medio ambiente con la explotación de minas en República Dominicana. Oli. Sí, ministro, hace un par de meses escuchamos el tema de la licitación de plantas a gas. ¿En qué va eso? Sobre todo para la región norte o el noroeste, el tema de Manzanillo. Sí, mira, muchas gracias, Oli. Tú sabes que es bueno que me hagas esa pregunta. Ayer se produjo, yo diría que el primer evento importante, si se puede decir así, todos son importantes, pero un evento muy significativo que nos adentró ya en la licitación, que fue el acto de presentación de las credenciales, la recepción de esas credenciales, porque hay que precalificar las empresas que van a participar en la licitación, y esa precalificación se hace en base a las credenciales que presenten, que tiene el historial empresarial, capacidad tecnológica, condiciones financieras, etcétera, y experiencia en el ramo. Ayer hubo ese acto y en ella depositaron credenciales, hubo 16 credenciales que se presentaron. Eso es alguna gente, sí, nacional e internacional. Hubo empresas, presentaron credenciales, empresas nacionales, las principales generadoras locales presentaron credenciales para participar en la licitación, empresas norteamericanas, empresas españolas, empresas latinoamericanas, colombianas, empresas asiáticas, en fin, hubo de diferentes lugares del mundo. Alguna gente ha dicho, bueno, pero se había hablado de que 66 empresas habían expresado interés y se habían inscrito, retirado y pagado los pliegos de condiciones técnicas. Eso fue cierto. Pero eso no significaba que esas 66 empresas individuales iba a ser el mismo número que iba a participar. ¿Por qué? Porque muchas de esas empresas se consorcian, es decir, crean consorcio entre ellas mismas. Por ejemplo, entre las que participaron ayer y entregaron credenciales, hay muchas credenciales que corresponden a 5 empresas diferentes, que son de esas 66. Porque como el proyecto es muy grande, de 2 plantas de 400 megavatios netos mínimo cada una y una terminal de gas, eso es mucho capital y requiere diferente expertise. Entonces las empresas tienden a asociarse, y cuando presentan credenciales, el número de credenciales es menor que el número de empresas, pero cuando tú descompones los consorcios y las asociaciones, va a dar un número muy mayor de empresas. O sea, ciertamente manifestaron interés esas 60 y pico de empresas, pero entre ellas también hay empresas que lo que son es vendedoras de equipos.
como la Siemens, que se inscribió, la General Electric, Mitsubishi, que venden equipos y compran las credenciales y se inscriben y compran los pliegos técnicos para hacerle oferta a los eventuales constructores de plantas. Y también hay empresas que su especialidad es construir plantas. Y entonces también tienen conocer las condiciones técnicas que se licitan. Entonces, al final queda un grupo que es mayoritario, pero queda un grupo que es el que tiene interés en invertir para construir la planta. Y ellas tienen diferentes estrategias. Entre ellas es asociarse y formar consorcio. Como por ejemplo Odebrecht, aquí. Estrella, Odebrecht y Telecom, las tres se unieron y hicieron una sola oferta, pero eran tres empresas. Entonces, esas 16 ofertas que nosotros recibimos, estamos muy contentos. Primero porque todo el proceso fue limpio, transparente, tranquilo. Ellas expresaron respaldo. Y en segundo lugar, porque los nombres de cada una de esas empresas les revelan a uno calidad, experiencia, etc. Son empresas prestigiosas, con experiencia, tanto las nacionales como las extranjeras, norteamericanas, europeas que participaron y las asiáticas. Eso dice que arranca con buen pie. ¿Cuándo tendremos resultados? Bueno, el lunes se inicia la evaluación de las credenciales por un comité de peritos para ello. Y entonces cuando termine la evaluación de credenciales daremos a conocer quiénes precalificaron. Porque puede ser que precalifiquen la 16 o puede que precalifiquen un número menor. Yo no sé, depende. Y entonces después, esas que precalifiquen van a pasar a la fase de presentación de la oferta económica y la oferta técnica. Y entonces en la evaluación de esas ofertas técnicas y económicas viene una calificación final. ¿De qué inversión estamos hablando aproximadamente? Yo no tengo el número así porque no debemos centrar en eso, es mucho más, es más de $1,000 millones, es casi seguro, porque hay que construir una terminal de gasífera de mucha capacidad y hay que construir 2 plantas también. Entonces, ¿dónde va a ser? Es en Manzanillo, en un terreno propiedad de la CDE, propiedad del Estado Dominicano. La Superintendencia de Electricidad tiene una esquinita ahí en ese proceso. La Superintendencia es la supervisora del proceso. Porque la ley es a la Superintendencia de Electricidad que le da esa facultad. Tengo que tener cuidado con Julio. Julio conoce porque la ley es la Superintendencia de Electricidad que le da esa facultad. La ley le da la facultad a la Superintendencia de supervisar las licitaciones. Okay. Y ella participó ayer ahí con una delegación, una delegación muy importante. Y las bases de la licitación que nosotros preparamos también fue trabajada por la propia superintendencia que hizo grandes contribuciones. Y en el comité de licitación que yo presido, todas las discusiones de ese comité participa una delegación. ¿En qué tiempo se prevé, Antonio? Bueno, la verdad es que este proceso estimamos que va a terminar muy probablemente en enero. Digo, la construcción de la presa. La construcción no creo que pase de 3 años. Es más rápido. Ministro, cuando... ¿Tú sabes lo que significa eso? En el 2025, por ahí, pues podía ser. Y eso significa que cuando venga a terminarse, la demanda habrá crecido bastante. Sí. Porque yo he oído alguna gente dice, pero van a seguir manteniendo más del 80%. Bueno, fíjate que el año que viene, en el 2022, de los contratos actuales que fueron traspasados a la distribuidora, vencen 700 y pico de megavatios. El año que viene. De manera que el número de la cantidad por contrato que tendrá la distribuidora a la vuelta de un año y pico va a ser mucho menos del 90 que tiene hoy y posiblemente el 80. Entonces estaremos otra vez ahí, porque nosotros no vamos a contratar energía que no sea por licitación y en los términos que convenga. Correcto. Ministro, hace un tiempo escuché de usted varias de su visión y las reflexiones sobre el tema energético en República Dominicana cuando interactuábamos con los industriales de Herrera, que yo acompañaba al presidente de los industriales de Herrera. Así es. En su equipo y equipo técnico. Aquí en este país se ha anunciado muchísimo el fin de los apagones. Yo no quisiera preguntarle de eso, porque ya hay demasiada portada de periódicos de funcionarios anunciando el fin de los apagones, pero estamos en medio de una crisis y se supone que como la gente pasa más tiempo en la casa por el toque de queda y demás, nos gustaría que usted nos diga cuál es el nivel de servicio de energía que hemos tenido en lo que va de año, cómo está el servicio de energía a la población y la que se está consumiendo. Y segundo, el tema de las pérdidas que se está haciendo, Julio también lo mencionó en algunas de esas reflexiones, para reducir el nivel de pérdida, que es algo que se arrastra de hace muchos años, a pesar de las grandes inversiones que se han hecho con organismos internacionales como el BID para reducir las pérdidas técnicas y las pérdidas financieras. Tu planteamiento es muy
muy importante y tiene que ver con lo que a la gente también le interesa. Claro. De la cosa que más interesa porque es la que vive. En primer lugar, con relación a los apagones, nosotros prácticamente en lo que se refiere a apagones financieros, que fueron los que más mortificaban y lo que más mortifica a la población, esos apagones que tienen que ver con no servir toda la electricidad que se demanda, porque las pérdidas le impedían a la distribuidora poder pagar a los generadores la factura corriente. Nosotros hemos tratado de mantener un nivel de abastecimiento que oscila entre el 98 y 99% de la energía. Y por eso en grandes regiones del país la estabilidad de oferta de electricidad ha sido muy, muy, muy estable, muy buena. Sin embargo, eso ha tenido dos consecuencias, sobre todo en el caso de las pérdidas. ¿Por qué? Porque tú tienes un caso como EDESTE, que es un caso crónico. EDESTE es una empresa que fue dolorosamente abandonada durante 8 años consecutivos por la gestión pasada. EDESTE tiene pérdida, nosotros llegamos y encontramos EDESTE con pérdida de 50, 51% y ha sido difícil bajarla. Por eso ahora tenemos... El informe de que emitió el propio gobierno decía que era un 40%. No. Bueno, en el informe trimestral de la ejecución presupuestaria, cuando se habla del subsidio de las sedes, se establece que EDESTE tenía pérdida. Bueno, pero es un informe oficial. Pero yo no sé ese informe qué periodo abarca. No, el primer trimestre de este año. Entonces se plantea que EDESTE tenía pérdida por el orden del 40% y han pasado a un 50 y tanto, pero era más o menos por un 40%. Pero yo te voy a explicar. Pero por el aumento del servicio, es un informe del gobierno, de la Dirección General de Presupuestos. Sí, está bien, pero es muy fácil. Del licenciado Rijo, usted tendría que ir al licenciado Rijo a corregir eso. Mi amigo Rijo Prevost. No. José Rijo Prevost. No fue con un 40 de pérdida que me le entregaron, fue con un 50. Pero no me metas Rijo ahí, porque Rijo es un amigo. El informe de él, el que dice que es un 40. Para el primer trimestre del año pasado, de este año. Mira, déjame decirte. Dice él. Déjame decirte. En el periodo, en el primer trimestre, yo diría que del año pasado, 2020, esa era más o menos la pérdida de este. Ahora, después de la pandemia que se desató en marzo, se agravaron las pérdidas en las 3 distribuidoras, por razones no tan difíciles de entender. Claro. Era difícil cobrar, había de facturar, había muchos problemas. Y entonces, cuando nosotros llegamos en agosto, las pérdidas de este andaban alrededor del 50%. Pero los números, uno entra a la página web de esas empresas y uno va a ver los datos, incluso eso están publicados, no hay ningún problema. Sí. El tema es que la pérdida, ahora, ¿por qué ha sido tan difícil? Que no se justifica. E incluso nosotros, yo quiero ratificar aquí, nosotros tenemos un plan de acción que ya se inició, que estamos convencidos de que a final de este año los indicadores tienen que ser diferentes. Déjame decirte, las pérdidas en EDENORTE y EDESUR en los últimos meses han bajado de manera apreciable y apuntan hacia conseguir niveles muy cercanos al 20% y quizá menos con el paso de los meses. Ahora, en EDESTE, ¿cuál es el problema de EDESTE? EDESTE tiene, Julio, te voy a explicar. EDESTE tiene una base de datos de clientes que es casi el 50%, un poquito más, de los clientes o de los usuarios realmente conectados a sus redes. Yo estoy revelando algo muy importante, que en su momento será detallado. Los usuarios superan a los clientes. La EDESTE no tenía ni siquiera una base de datos de su cliente completa. Y eso... O sea, solo tenía la mitad de los clientes. Un poquito más de la mitad. Y eso significa que usted, dando más energía que la que daba antes, nosotros llevando un 98, 99%, colocando energía en esas redes, más energía se perdía y se pierde. Por eso, tan pronto hemos establecido de manera sostenida ese nivel de abastecimiento en EDESTE, que tiene niveles altísimos de pérdida, que encontramos nosotros con redes absolutamente ineficientes y con una falta de cientos de miles de medidores. En esa región, en esa
concesión de mientras más energía tú ofreces, más energía se pierde. Y la empresa aparece como una botarate, es decir, que pierde energía. ¿La salida del administrador no tiene que ver con nada de eso? No tiene que ver con eso. Eso es otra cosa. Entonces, la estrategia de nosotros es una concentración, no sé si tú recuerdas en la izquierda aquello de lo mejor al campo. Sí, es una concentración de los mejores gerentes en EDE, incluso valiéndonos, vamos a utilizar técnicos nuestros que están en EDE Norte y EDE Sur, que han estado haciendo un buen trabajo en reducción de pérdida, para que ayuden y colaboren en la estrategia de reducción de pérdida de EDE Este. Y también compra masiva de medidores para la instalación de medidores. Cambios gerenciales también a nivel de la comercialización, la gestión del cobro. O sea, la concentración fundamental en este resto de año del sector eléctrico gubernamental va a ser en revertir la situación de EDE. Porque reconocemos que hay entre tú y yo. Pero para que no cambie el tema, sobre los medidores. No, sobre el presidente de la administración. Porque al tú darme todos esos datos, o al tú darnos a todo el país todos esos datos de la ineficacia, de una serie de cosas, lo que encontraron, de la posibilidad, como que nos choca un poquito pensar que la decisión del administrador no fuera fruto de esas tiene realidades. Que ver con eso. Esas distorsiones que yo acabo de escribir se asentaron en EDE durante 8 años consecutivos de una gestión absolutamente abandonada. Es decir, la destrucción de la falta de medidores, de transformadores, las subestaciones de vencijadas, la falta de una estrategia de cobro, regularización de la base de datos de los clientes, no es una cuestión de 3 meses, 6 meses. Okay. Eso nosotros lo encontramos. Lo que quizás tú puedes decir, pero le ha tomado tiempo corregir eso, es cierto. Es posible que haya habido alguna lentitud, pero no ha sido tan sencillo. Ahora, tenemos identificado y tenemos ya una línea de trabajo. Tomás Osuna hizo su esfuerzo. Okay. Tomás Osuna no sale por razones de... Eso no tiene nada que ver como se ha dicho, de algún acto indelicado, nada de eso. Tomás Osuna es un individuo correcto. Es una persona que actuó con seriedad y que a nosotros no nos conta nada de eso. Tomás Osuna hace como un mes que tuvo un problema de salud, fue a mi casa y me dijo, ministro, ayúdeme, yo tengo compromiso, problema de salud y compromiso, yo prefiero ayudarlo si usted quiere o al gobierno de una manera, porque él es así. Eso es extraño porque la gente piensa que todo el que tiene una posición no renuncia. Toda la gente no son iguales, todo el mundo no es igual. O sea, antes de no ser ministro, ser director de algo vivía. Claro. En consecuencia, la razón por la que él sale es por eso. Y entre otras cosas también, había tenido contradicciones importantes con el equipo en lo que se refiere a la estrategia de resolver el problema. Okay. Pero no es de que por un problema de deficiencia. Él es uno de los principales técnicos que tenemos en el área de distribución de electricidad. Y era contratista, en la administración pasada, era contratista porque él siempre vivió. Entonces eso, él era contratista, él tenía contrata en EDE en la administración pasada. Él dejó de ser contratista pasada. Pero claro, Tomás Osuna, como se formó en EDE desde cuando era privada. Perfecto. Después ha trabajado en diferentes gobiernos y después como experto en el área de distribución, pues también inició su emprendimiento asociándose con otros para darle servicio a la distribuidora. Ahora, eso no significa que él fuera contratista desde la función de EDE. No hay una sola evidencia de que fuera así. Pero tú no le puedes impedir a un profesional de un área que no es esa su profesión. Pero es como tú decirle a un abogado, tú fuiste abogado de la empresa tal. Que designaron a administrador de Norte, a un contratista de Norte, de sabía por qué lo decía, porque yo tengo constancia de que él era contratista de él fue contratista de claro que sí. Y había otra persona ahí dentro que después esa persona salió y se fue a dirigir la empresa que él tenía. Es muy común en esos organismos técnicos que técnicos privados y gente del sector privado participe en las gestiones posteriormente. La esencia de todo eso, porque Julio, es muy técnico esa área. La esencia de todo eso. Las contratas no son tan técnicas, las contratas son negocios. La esencia de todo esto, Julio, es. Porque no
es que tú tenías unas funciones técnicas dentro, es que tú eras contratista Yo quiero hacerle la pregunta. Era contratista. Cuando Tomás Osuna. Tú eras contratista de la entidad donde te designaron gerente, tú eras contratista. Ahora, ahí después. Lo que tú no puedes ser contratista es dura en ese momento. Ahí tú tienes que cesar, Julio. Y si tu empresa. Pero yo quiero hacer otra pregunta. Yo quiero hacer otra pregunta al ministro sobre la. No puede tener una posición de dominio. Él no lo fue. El funcionario de este que estaba ahí con la administración pasada, que era socio de él, salió y se fue a dirigir la empresa. Él dejó esas actividades cuando pasó a formar parte. Claro. No hizo ningún acto que tuviera que ver con beneficiar a nadie en particular mientras dirigía. Ahora, y es él el que dice, quiero dejar esto. Sí. Lo que quiere decir que no había un interés. Ministro. Si hay alguna evidencia, porque si nosotros decimos que todo abogado que trabajara una vez, que fuera contratista una vez del Banco Central, no puede después trabajar el Banco Central, bueno, hay un problema. Ministro, en la Procuraduría. Ministro, me interesa mucho porque yo soy de esa zona, de Santo Domingo Este, y usted ha mencionado que había un problema serio en esa empresa distribuidora y había un problema también con la identificación, el registro y el seguimiento a los clientes, especialmente con el tema de los medidores. El tema con los medidores en la región este fue que nunca se contrataron para aplicarse, hubo un problema con la contratación de medidores. Hubo compra de medidores por una cantidad que no llegaron. Nosotros, el Consejo Unificado, la distribuidora y Andrés Astacio en particular, ha hablado ampliamente de eso y ha sometido, y en el Ministerio Público están depositados parte de los elementos que tienen que ver con esa denuncia que se conoció como actividad de los pulpos. No hemos querido meternos más porque tenemos que darle espacio a que se juegue, se haga ese papel, pero en el caso de hubo un cambalache con los medidores. Eso es así. Okay. Todas maneras, no queremos seguirnos refiriendo a eso. Nosotros queremos referirnos en una próxima ocasión a logros que tenemos que ir logrando en relación a la gestión de la Gracias al ingeniero Antonio Almonte por permitirnos este conversatorio con él. Muy bueno. Lo hagamos de vez en cuando en todo este proceso. No, él ha hecho su Va a seguir. No, porque él ha hecho aclaraciones importantes. ¿Qué es lo que dice? Que no escuché bien. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que hay lectura distinta sobre la ley, porque la lectura que yo tengo de la ley es distinta a la que tiene el ministerio, pero bueno, eso puede ocurrir. Mira lo que yo voy a hacer. Pero una aclaración puntual. No se va a disolver CDE por decreto, sino que la comisión trabaja en la es que no se puede disolver por decreto. No, que no y además nadie se ha planteado eso. No sé por qué hacer esa es la aclaración, yo creo más importante. Gracias al ingeniero Antonio Julio. Yo espero que no tarde 4 años para invitarme. Y que no lo inviten así. Usted sabe que está abierta la invitación. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Almonte. Cambio y fuera.